Todos queremos vivir en el Espíritu, todos quisiéramos ser esos cristianos que agradan a Dios viviendo en el Espíritu y no en la carne. Sin embargo, no es un proceso fácil, pero sí es posible para todo aquel que logra comprender lo que significa vivir en el Espíritu. En la semana anterior te estuve hablando de lo que puede hacer el Espíritu Santo de Dios y el poder que ejerce sobre nuestra vida, y que si echamos manos de ese poder o dejamos que ese poder se perfeccione en nosotros, vamos a lograr vivir en el Espíritu o lograr vivir una vida en victoria en el camino de la fe. Sin embargo, hay algo que se llama el fruto del Espíritu, que es a través del cual nosotros los cristianos podemos lograr una vida exitosa en el Evangelio o una vida de gran bendición, ¿verdad? Este fruto tiene 9 características de las cuales son de las que te voy a hablar durante toda esta semana. ¿Por qué necesitamos hablar de esto? Porque es muy sencillo decir yo quiero vivir en el Espíritu, yo vivo en el Espíritu, pero si no logramos comprender lo que significa vivir en el Espíritu, no vamos a poder alcanzar ese nivel. Vivir en el Espíritu no es gritar, vivir en el Espíritu no es reprender, no es hablar en lenguas. Vivir en el Espíritu no es el que más grita dentro de un templo, no. Vivir en el Espíritu es lograr que el carácter de Cristo se forme en nuestra vida. Y para que ese carácter se forme, solamente se logra a través del fruto del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra en Gálatas 5:16. Por lo tanto digo, beban según el Espíritu y no busquen satisfacer los deseos de la carne. Entonces podremos decir que vivir en el Espíritu es tan sencillo como no satisfacer los deseos de la carne. Este fruto tiene 9 características que yo te las voy a decir hoy para que tengamos ya una noción de lo que vamos a estar hablando en toda la semana. Y lo encuentras en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y tener claro algo, que contra estas cosas no hay ley o no hay restricciones. Eso es lo que vamos a estar hablando durante toda la semana. Entonces te voy a leer lo que dice las otras dos versiones para que tengamos un poco más de claridad. Vamos a estar hablando del amor en el día de hoy. La versión Dios habla hoy. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La Reina Varela dice, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es no buscar satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué más es andar en el Espíritu? Es dejar que Él nos guíe. Pero ¿cómo hacemos para dejar que Él nos guíe? ¿Cómo hacemos para no satisfacer los deseos de la carne? Porque ya tenemos claro que andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne. Es la única manera de andar en el Espíritu, no dándole gusto a la carne. Pero ¿cómo logramos esto? Porque es que en palabra esto suena fácil, pero en la práctica no es tan fácil, pero sí es posible, ¿verdad? No hay éxito sin sacrificio, no hay vida en el Espíritu sin voluntad para querer hacer lo que el Espíritu quiere de nosotros. Entonces, eso es algo que para empezar es voluntario. Dios nunca nos va a obligar a hacer nada de eso. Entonces, mire, vamos a empezar a mirar lo que significa el amor en, en sus diferentes formas, porque creo que ya muchos saben que el amor tiene 4 categorías, podríamos decirlo así. Entonces empecemos por el amor ágape, que significa amor incondicional y que se centra principalmente en el bien del otro. El amor eros, que está asociado a la pasión y el deseo, es lo erótico, lo sexual y lo romántico entre una pareja. También entra la palabra sensual, de sentir, de sentimientos. El amor filia, o que algunos le dicen filiales, se usa para describir la amistad, el afecto y el cariño entre compañeros, entre amigos y entre hermanos. Y el amor storge, que es el amor que se refiere al natural entre padres e hijos o entre familia. Yo aquí empecé hablando del amor ágape y quiero
centrarnos en el amor ágape. ¿Por qué? Porque el amor ágape dice que él es el incondicional y el que se da por el bien del otro, que o se expresa en el bien, buscando el bien del otro. Me quiero centrar en este porque ese es el amor que define perfectamente el amor de Dios hacia nosotros y el cual Él quiere que nosotros practiquemos y el cual se nos da a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar las características del amor ágape. Recuerda que estamos hablando de las características del fruto del Espíritu Santo. También es otra cosa que quiero que entiendas. Muchas veces muchos predicadores dicen los frutos, no son los frutos, es un solo fruto que tiene 9 características que si la aplicamos en nuestra vida, entonces vamos a poder llevar una vida en victoria y poder decir yo ando en el Espíritu. Entonces el amor ágape tiene unas características y yo quiero que las miremos y las vayamos aplicando de una vez a nuestra vida y a lo que se refiere nuestra relación con Dios, cómo yo lo puedo aplicar a los demás. La incondicionalidad es una de las características del amor ágape, porque no depende de la respuesta del otro o de los propios sentimientos, sino que depende de cuánto yo lo quiero hacer. Dios, si hubiese dependido de la obediencia del hombre y de la fidelidad del hombre hacia él, Dios no habría dado su hijo para rescatarnos de la maldición de la muerte. ¿Por qué? Porque Él le dio vida a Adán, a Eva, los puso en el huerto, les dio todo para vivir bien. Sin embargo, Eva se dejó engañar de la serpiente y terminaron desobedeciendo a Dios. Si Dios hubiese tenido en cuenta la obediencia de ellos, Dios no nos seguiría amando. Dios, como dice la Biblia, nos destituyó de su gloria y no teníamos salvación. Sin embargo, la incondicionalidad del amor de Dios se ve en que Él mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Otra característica es que es desinteresado porque prioriza el bien del otro sobre el bien propio. ¿Qué necesidad tendría Dios de rescatar a esta creación? Si Él es Dios Todopoderoso y si a esta creación le falló, sencillamente se hace otra creación, se hace otra humanidad u otra población, qué sé yo. Pero sin embargo, Él ama tanto lo que Él hace, lo que Él crea. Cuando él creó todo, dice la palabra que se detuvo y dijo, y vio Dios que todo era bueno, su creación era bueno. Entonces, él priorizó el bienestar de nosotros por encima de su propio bienestar, porque pues a Dios como para qué darse la molestia de salvarnos, ¿no? Sencillamente, miren, nosotros los seres humanos, las mujeres cuando estamos en la cocina y hacemos algo y no nos sale bien, lo de menos es coger, tirar eso y no lo hago, o hago otro nuevo, ¿verdad? Hago una comida que me causa y la boto y no busco cómo repararla. Yo o los seres humanos buscamos reparar algo en nuestra vida que se nos ha dañado cuando lo necesitamos y no tenemos otra opción para echar mano de otra y desechar esa. Pero Dios no nos desechó. Dios dijo, no, esta creación me desobedeció, pero yo voy a priorizar, los voy a priorizar a ellos por encima de quizás mi deseo, porque el deseo de Dios era que la humanidad no le fallara. De hecho, Dios siempre ha querido establecer reino, ¿verdad? Estableció un reino allá con los ángeles y le fallaron, luego lo estableció en el Antiguo Testamento, lo vimos a través de Adán y fallaron esta generación de lo que fue los judíos y todo. Sin embargo, para ellos hay otro reino o otra etapa que no ha culminado. Ahora lo está estableciendo con nosotros y Él espera que nosotros también le obedezcamos. Sin embargo, Él no nos ha desechado. Por eso es que decimos que el amor de Él o las características del amor ágape, una de esas es que es desinteresado y por eso encaja perfecto en el amor de Dios para con el hombre. También es un amor altruista. ¿Por qué? Porque busca el bienestar de los demás, no se enfatiza en una sola persona. Nosotros los seres humanos buscamos primeramente el amor mío, el amor de mi esposo, el amor de mis hijos, el amor de mi familia y si sobra amor para los demás. Pero Dios no, Dios o el amor ágape nos enseña que el amor hay que buscarlo o el bienestar hay que buscarlo para los demás en general, para todos, para muchos, no solamente para una sola persona. Entonces, una de las características del amor ágape es esa y el Señor, Dios, Cristo, nos enseña perfectamente esa parte, porque Él, su amor es para todos. Dice que Él no hace acepción de personas. Él murió en la cruz por toda la humanidad, para todo el que crea en Él, dice en Juan 3:16. También otra característica es que es voluntario, es una elección, no es un sentimiento. Mira, Dios cuando el pueblo de Israel fue liberado, dice la palabra que ellos se vieron en el desierto con hambre, con sed, sobre todo con sed primeramente.
Y ellos no fueron a clamarle a Dios con un corazón, Señor, ya nos sacaste de Egipto, ahora ayúdanos a tener agua, Padre, provee agua. No, la Biblia dice que ellos murmuraron contra Dios, o sea que su forma de pedir agua o de decir tenemos sed o no nos dejes morir en este desierto no fue la mejor. Fue tan dura que Moisés dijo, ustedes no lo están haciendo contra mí ni contra Aarón, porque nosotros qué somos, si realmente quien los sacó a ustedes de allá fue Dios. Ustedes están murmurando contra el que los sacó de la servidumbre de Israel. Entonces, la actitud que ellos tuvieron para pedirle eso a Dios no fue la mejor, porque la Biblia lo cataloga como murmuración, o sea que hablaban, criticaban en contra de Dios, fue una actitud no correcta. Sin embargo, cuando hablamos de que el amor ágape tiene una característica y es que es voluntario, significa que se da, que nadie lo obliga, ¿verdad? Y que no es un sentimiento o no es algo que se deja llevar por lo que sentimos. El pueblo de Israel en ese momento estaba sintiendo rabia, miedo, temor, quizás porque ellos venían de esa condición de vivir así. Entonces se dejaron llevar por ese sentimiento que había en el corazón de ellos y de la misma forma le clamaron a Dios con una actitud no correcta, que la Biblia la cataloga como murmuración. Entonces, el amor ágape nos enseña que todo lo que vayamos a hacer o a pedir o a decir sea de manera voluntaria, consciente de lo que estamos haciendo y no llevados por el sentimiento que nos puede estar embargando en ese momento en el corazón. El amor ágape también tiene una característica y es que es reflexivo. Primero pensamos, luego actuamos. Implica una consideración consciente del bien que le voy a hacer al otro. No le voy a hacer el bien al otro porque, ay, porque sí hagámoslo. No, yo tengo que reflexionar y una persona está en una condición de escasez, de pobreza, no sé, en la condición que esté y que tú le vayas a hacer un bien, porque te dejas llevar por ese sentimiento de amor, de ayuda, de amistad. Entonces, tú tienes que reflexionar y pensar, ¿por qué yo voy a hacer este acto? ¿Lo voy a hacer para que me vean o lo voy a hacer porque realmente tengo un corazón lleno de bondad y quiero ayudar a esa persona? O sea, que esa actitud o esa acción que tú vas a hacer esté llevada por una reflexión consciente de que lo estás haciendo porque eso es lo que a Dios le agrada, porque eso es lo que debemos hacer los unos por los otros. Y no tanto porque, es que para que me vean. Por eso era que muchas veces Dios decía que los fariseos hacían las cosas para que los vieran y no porque realmente estaban conscientes de que eso era lo que a Dios le agradaba. Y hoy en día es muy fácil, muy común ver a gente en iglesias, en fundaciones, en gobiernos, en países, en muchos ámbitos, ver grupos de personas o nichos de personas, incluso hasta los artistas lo hacen. Van y ayudan a los pobres, pero cada uno tiene un interés personal. Algunos por brillar, los artistas para reducir sus impuestos, los gobiernos para poder cumplir con ese plan de gobierno que prometieron y volver a ser reelegidos, algunos por figurar más que otros, pero ese amor ágape que produce el Espíritu Santo nos enseña de que esa ayuda que queremos dar debe ser reflexiva y es pensando siempre en que a Dios le agrada que yo ayude al otro, no por figurar, sino porque eso es lo que a Dios le agrada. Y otra característica del amor ágape es que es maduro porque va más allá de lo que te decía ahorita, de la pasión, de lo que yo siento o de un deseo impulsado por un sentimiento que muchas veces no puede ser sano. Entonces, cuando el amor ágape nos muestra esa característica de madurez, significa que ya hemos entendido que así como el amor de Cristo se dio por nosotros, no por un deseo, sino porque era su creación y él no la quería dejar perder, él no quiere dejarla perder, porque Dios cuando hizo su creación dijo todo era bueno. Entonces él no quiso desechar su creación, él dijo no lo voy a rescatar porque es que son mi creación. Entonces mira que el amor ágape tiene tantas características y te las voy a repetir una vez más para que te las grabes. Es incondicional, desinteresado, altruista, es voluntario, reflexivo y es maduro. Entonces en la fe cristiana Dios quiere que nosotros practiquemos ese tipo de amor ágape para que aprendamos entonces a experimentar lo que es estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el amor ágape es el tipo de amor que el fruto del Espíritu Santo transmite, pone, plasma en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que conocer estas características, practicar estas características para que entonces podamos decir que
yo vivo en el Espíritu, ¿ok? Entonces, hasta ahí te voy a dejar lo que es la primera característica del fruto del Espíritu, el amor. Y no te pierdas el video de mañana, porque mañana ya vamos a estar entonces hablando de la siguiente característica y esta es... Puede ser cualquiera de todas, pero vamos a hacer hablar del gozo. Mañana vamos a hablar del gozo, qué es lo que realmente el gozo que transmite el Espíritu Santo. Entonces, te espero mañana y si este video te gustó, si este video ha sido de bendición para tu vida, suscríbete, dale un me gusta y compártelo y dile a esa persona a quien se lo envías. Toda la semana vamos a hablar del fruto del Espíritu, de sus características y tú y yo estamos dispuestos para seguir aprendiendo en el amor del Señor. Te veo mañana. Bendiciones.